Tanto el modelo como las ilustraciones que hemos estado viendo son de generadores de dos polos, con un polo norte y un polo sur. Eso los hace más fáciles y simples para entenderlos, pero la mayoría de los verdaderos generadores tienen más de dos polos. La razón por la cual se usan muchos polos es la misma razón por la cual se usan muchas vueltas de alambre. Con más polos se induce más voltaje en un conductor, porque habrá más de un campo magnético. El mismo conductor pasa por dos o más campos magnéticos en una vuelta completa, lo cual resulta en voltaje más alto y más suave. Bien, en este segmento hemos hablado sobre la reacción del inducido y cómo se usan los interpolos para compensar. Hay más información en su texto sobre ese tema. Tomen un poco de tiempo para repasarlo ahora y luego contesten la pregunta que allí encontrarán. Si tiene otras preguntas que no están en el libro, por favor asegúrese de aclararlas con su instructor antes de seguir. En este segmento vamos a identificar todas las partes de un generador de corriente continua. Es importante que usted pueda reconocer las partes visualmente y por nombre. Las partes de la mayoría de los generadores de corriente continua serán bastante iguales. El generador que veremos aquí no se parecerá exactamente a los de su planta, pero las partes y los nombres de las partes son iguales. Este generador está abierto, así que será bastante fácil ver todas las partes. El yugo o armazón está aquí. Sostiene a todas las otras partes del generador. Esta es una tapa del motor. Sostiene el conjunto de sostén de las escobillas. Este es el sujetador de las escobillas. Muchas veces encontrarán que está hecho de fibra. El sujetador siempre está aislado de la tapa del motor, porque sostiene a los sostenes de las escobillas y ellos llevan flujo de corriente. Los sujetadores son aparatos bastante importantes. Mantienen a las escobillas en su lugar para que se deslicen contra el conmutador a medida que el inducido gira. El conjunto de tensión de una escobilla es parte de cada sostén. El conjunto de tensión o tensor mantiene las escobillas apretadas contra el conmutador. Anteriormente dije que la mayoría de los generadores usan electroimanes para sus polos en vez de imanes permanentes. Estos son los electroimanes de que les hablé. Estos arrollamientos de alambre se llaman bobinas de campo. Las bobinas forman parte del electroimán. Dentro de estas bobinas están las piezas polares de metal. Juntos con las bobinas de campo forman los electroimanes. Este generador tiene un total de 6 de estos electroimanes. Es un generador de 6 polos. El generador en su planta puede tener más de 6 polos o puede tener menos. El número depende del fabricante. Estos polos pequeños son los interpolos. Ustedes probablemente recordarán que mencionamos anteriormente que son usados para compensar por la reacción del inducido en un generador. Este generador también tiene 6 interpolos, pero el generador en su planta puede tener menos interpolos que el número de polos principales. El número depende del fabricante, pero deben estar en pares. En otras palabras, siempre tendrán que ser el mismo número de interpolos norte e interpolos sur. Concentrémonos en las escobillas por un momento. Ustedes saben que se deslizan contra el conmutador a medida que el inducido gira y obtiene voltaje. Pero podemos ser un poco más específicos. Las escobillas son los verdaderos puntos donde se junta el voltaje producido en el inducido y enviado a los terminales de salida del generador. Bien, los terminales de salida realmente son solo puntos de conexión entre el generador y su carga. Todo lo que tenemos que ver ahora es el inducido o parte giratoria. Les vamos a mostrar un inducido de corriente continua pequeño. Será más fácil de ver. Está hecho de varias partes. Veámoslas una a la vez, empezando con el eje. El eje soporta a todo el inducido y permite que gire. Aquí está el núcleo del inducido. Está hecho de metal y provee parte del circuito magnético para el inducido. El núcleo sostiene y guarda el bobinado del inducido. Esta banda aquí es para evitar que los bobinados del inducido sean expulsados de las aperturas del núcleo por las fuerzas centrífugas. Generalmente está hecho de alambre o hilo. Estos son los bobinados en sí. Son los conductores del inducido. El conmutador es probablemente la parte más fácil de reconocer de un generador de corriente continua. Es la conexión eléctrica entre el bobinado del inducido y las escobillas. Como el inducido tiene muchos conductores, un conmutador está hecho de muchos segmentos de cobre separados uno del otro por un material llamado mica. Mica es un material aislante muy duro y de alta calidad que varía de color de gris claro a blanco.
Estos son los puntos de soldadura. En estos puntos se pone el bobinado y son soldados al segmento del conmutador. Bien, eso abarca casi todas las partes.